Buenas tardes, compañeros, profesores, alumnos, productores y público en general. La Sociedad Mexicana de Fitosanidad les da la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias sobre la situación del HLB en las principales zonas productoras de cítricos en México. El día de hoy damos paso a nuestra segunda conferencia a través de el doctor Mario Orozco Santos, titulada Situación actual y manejo del HLB en Colima, México. Les voy a hablar un poco sobre el doctor Mario Orozco Santos. Su área de investigación está centrada en la fitopatología tropical. El lugar de trabajo del doctor Mario es en el INIFAP, en el campo experimental en Tecomán, Colima. La productividad científica más relevante del doctor, pues estamos hablando de alrededor de 52 artículos científicos en revistas nacionales y en JCR, 4 libros, 5 capítulos de libros y 8 ponencias magistrales. Los trabajos que se destacan más del doctor Mario es el efecto del HLB sobre el rendimiento del limón mexicano en Colima, México, el Guanlombin y su vector Diaforina citri en el limón persa en Nayarit y sus recomendaciones para su manejo, y pues la historia y situación actual del mal de Panamá, Fusarium oxysporum cubens en México. El doctor cuenta con 11 años trabajando con el problema del HLB, desde el 2010 que fue detectado, y en el 2004 ha trabajado también con su vector. Entonces, como podemos darnos cuenta, el doctor Mario tiene muchísima experiencia en este tema y estamos muy agradecidos que nos haya aceptado la invitación, doctor Mario, y le damos pie para que nos hable sobre su ponencia. Bien, muchas gracias por su tiempo. Un agradecimiento muy especial al doctor Ausencio Azuara por esta gran oportunidad que me permite la Sociedad Mexicana de Fitosanidad de poder compartir experiencias que hemos tenido a través de 11 años sobre manejo del HLB y un poquito más con el vector. La información que yo les voy a presentar es un manejo práctico que fácilmente lo pueden adoptar técnicos y productores. También les voy a dar información sobre lo que ha pasado con el HLB aquí en Colima, y en general es la misma situación que está ocurriendo en todos los estados productores de limón. Entonces, entrando ya en materia, hablaremos sobre la situación actual y el manejo del HLB en Colima, México. Les menciono que esta misma situación está sucediendo en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca, que también son productores de limón mexicano. Empezaré hablando de la importancia de la citricultura aquí en nuestro país. Estos datos son para el año 2020. Casi 595,000 hectáreas en todo el país. Y los cítricos más importantes: naranja dulce con el 58%, limón persa 17% y limón mexicano el 16%. Hablaremos específicamente de lo que es limón mexicano. México es el primer productor de limas ácidas. Realmente el limón mexicano es una lima ácida junto con el limón persa, y es el primer productor a nivel mundial. En el caso del limón mexicano, Perú es el que compite directamente con nuestro país. Y se le ha llamado o denominado limón mexicano porque nosotros tenemos una región con una excelente agroecología que le permite
desarrollarse adecuadamente esta especie citrícola, y esta va desde Nayarit hasta Oaxaca. Toda esta franja costera del Pacífico es una condición muy adecuada para la producción de limón mexicano. Y además, pues la tecnología que se utiliza para la producción de este cítrico, pues es una tecnología muy buena que le permite producir una cantidad suficiente. De limón mexicano hay casi 96,000 hectáreas y una producción de 1,222,000 toneladas en todo el país. Y pues el valor de la producción es de 9,562 millones. Nosotros estamos en el campo experimental Tecomam, que pertenece al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, por su abreviación INIFAP. Y está ubicado en el estado de Colima, en la costa del Pacífico, en el occidente de nuestro país, exactamente en el corazón del trópico seco de México. Esta información que yo les voy a presentar ha sido parte de investigaciones que se han generado por un grupo de investigación multidisciplinario, en donde hay diferentes especialidades. Hay mejoramiento genético, recursos naturales, nutrición, biotecnología, fisiología, fitopatología. Entonces, es todo un cuerpo de investigadores que han ayudado a generar toda esta información que se ha expresado en el conocimiento del HLB, su relación con limón mexicano y la creación de un paquete tecnológico para convivir con el problema. HLB, pues todos saben que es una bacteria, una Candidatus liberibacter. La forma asiática es la que tenemos aquí en nuestro país y sigue siendo una amenaza para la citricultura mundial. Esta enfermedad realmente es, así como lo ven, impredecible porque del 2009 que se detectó por primera vez en México, un año o menos de un año después ya la teníamos en Colima, mientras que las zonas que se consideraban de alto riesgo, como lo es Veracruz, fueron afectados muchos años después. Es una enfermedad fastidiosa. Todos sabemos que una vez que llega, la enfermedad empieza a avanzar y lo más grave es que no hay control directo sobre la bacteria. Y su vector tan complejo, es un vector tan eficiente para vectoriar la enfermedad, diseminarla, muy fácil de matar, pero difícil su manejo. Parece contradictorio, pero Diaforina se elimina fácilmente con una gran diversidad de productos, desde sales potásicas, aceites, extractos vegetales y ya no se diga químicos. Jabones también funcionan perfectamente, pero por la complejidad de su biología, su ciclo biológico, el gran número de generaciones que hay a través del año, eso complica mucho su manejo. Entonces, estamos ante este dúo realmente que ha sido un problema muy grave, no solo en México, sino en prácticamente todo el mundo. En el caso del limón mexicano, esta es la sintomatología típica, muy parecida a la de otros cítricos, el clásico moteado clorótico. Y esto ocurre, por ejemplo, este síntoma es cuando tiene alrededor de unos 90 días. Las comparaciones de HLB a la izquierda, ¿sí?, con una deficiencia nutricional. Ya con la práctica uno se va acostumbrando
ese patrón asimétrico que tiene HLB comparado con las deficiencias nutricionales. El grado de avance en diferentes edades de las hojas. Por ejemplo, empezamos con una hoja sana. Los primeros síntomas empiezan a presentarse alrededor de los 50, 60 días. Posteriormente tenemos 90 días. Así hasta el final, cuando las hojas pueden tener alrededor de 6 meses, que es cuando empieza a haber problemas de defoliación, y vean la cantidad de clorofila, pues prácticamente es nula, y eso va mermando la productividad de los árboles, va debilitando, y eso hace que en el caso del limón mexicano, HLB vaya progresivamente mermando la productividad. Mencionaba que desde que llegó el vector a Colima en el 2004, cambió completamente el escenario del limón mexicano. Se terminó un capítulo e inició otro, aunado a cuando llegó HLB en el 2010. Cambió completamente la manera de manejar el cultivo. Definitivamente el limón mexicano es un cultivo rústico, con poco manejo, permitía aún producir de manera comercial, y ahora con el HLB esto no es posible. Hay que convivir con la enfermedad, pero con un manejo agronómico intensivo. Y haciendo un poquito de historia, esta es la primera huerta comercial con HLB en Colima, y fue el primer caso en México de que HLB llegaba a una plantación comercial. Previamente se había reportado el caso de Yucatán, en Simil, en plantas de ornato, también limón mexicano. Después se detectó en el área de Jalisco, Nayarit, también en plantas de limón de traspatio o de ornato. Y este fue el primer caso de HLB en un huerto comercial, y se detectó en limón mexicano sobre patrones macrofila y volcameriana. Macrofila es el patrón más importante que se utiliza en limón mexicano, y a una altura de 10 metros sobre el nivel del mar, y con una edad de 4 años, es decir, en un huerto relativamente joven. Cuando llegó la enfermedad, pues realmente había muchas interrogantes, muchas dudas. ¿Cómo se va a comportar la enfermedad bajo las condiciones de Colima? Un clima bastante caliente, una especie que prácticamente no se había estudiado el HLB. Todas estas dudas y estas interrogantes pues hacían suponer pues una incertidumbre muy grande, y sobre todo que existía la directriz de la autoridad de derribo de plantaciones, derribo de árboles, es decir, erradicar árboles enfermos. Entonces nosotros tomamos esta huerta y empezamos a estudiar la enfermedad, y vean a los 3 meses la gran diferencia, ¿sí? En un principio eran 5 árboles enfermos, y a los 3 meses alrededor de un 15% de árboles enfermos. Entonces, pues esto ya nos vislumbraba de la gran capacidad de vectoreo que tenía el insecto a los 9 meses. Y de acuerdo a la directriz del gobierno federal, cuando se tuviera un 28-29% de árboles enfermos, se tenía que derribar todo el huerto. Obviamente, pues esta definitivamente era una candidata a ser derribada. A los 13 meses, ¿sí?
quizá un 70% de árboles enfermos. Y a nivel macro fue la misma situación. Estas áreas de color verde son huertos de limón mexicano, ¿sí? Y este es el valle de Tecomán, principal zona productora. Y HLB se detectó prácticamente en el corazón de la zona citrícola del valle de Tecomán. 3 años después, HLB estaba prácticamente en todo el estado, tanto en árboles de traspatio, en árboles utilizados como ornamentales en las avenidas, inclusive al pie del volcán a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Ahí estaba diaforina, ahí estaba HLB. Y lo que les comentaba, dentro de las acciones del gobierno federal en aquel tiempo estaba determinado, ¿sí?, que se deberían de eliminar en un plazo de 5 días naturales la totalidad de los árboles de la huerta cuando en un monitoreo se detecte que al menos el 28% de las plantas presentaban síntomas. Pero esto que vimos en la huerta Lucy se vio en todo el estado. Entonces definitivamente había una renuencia grande de los productores al derribo. ¿Por qué? Porque nos íbamos a quedar sin limón mexicano. Entonces esa era la gran interrogante. Bueno, a lo mejor llegó HLB y nos agarró desprevenidos, y la gran interrogante era erradicar o no. ¿Cuál es la manera más adecuada de poder manejar HLB en el caso del limón mexicano? Y nosotros, este es un huerto del campo experimental Tecomán, ¿sí? Aquí la enfermedad llegó un año después de que se detectara en la huerta Lucy. Tenemos vecinos a diferentes distancias. Entonces lo que hicimos cuando se detectó HLB en el huerto, empezamos a hacer un manejo intensivo del vector, ¿sí? Monitoreos con trampas amarillas, adhesivas, a nivel de brote, es decir, no darle oportunidad al insecto que pudiese diseminar la enfermedad. Eso en teoría, ¿sí? Tuvimos en un principio 4 árboles que representaba el 0.34%. Obviamente árboles enfermos, árboles que se derribaban. Y vean lo que pasó 14 meses después. La misma historia del huerto Lucy. 80% de árboles enfermos, a pesar de que habíamos hecho 15 aplicaciones con productos selectivos específicos para el control de diafoninas, y no pudimos detener la diseminación de la enfermedad. Entonces, obviamente, era imposible implementar un programa de erradicación. Falló. Y bueno, fuimos conociendo la enfermedad en limón mexicano, y algo que salvó al limón mexicano de desaparecer como actividad agrícola es que es tolerante el fruto a HLB. Es decir, este árbol, ustedes pueden observar una gran cantidad de follaje con síntomas de HLB, pero vean la fruta. La fruta está libre de síntomas. Entonces, había oportunidad de convivir con el HLB, y esa es la historia que continuó. Desde ese tiempo, desde hace 10 años, hemos estado conviviendo con la enfermedad. Pero definitivamente, a pesar de que el fruto es tolerante a no mostrar síntomas, en el follaje es muy expresivo, y esta expresión de síntomas en el follaje poco a poco van mermando la productividad de los árboles. Es decir, gradualmente
el HLB va reduciendo la productividad. Y se ha determinado que en 2 años el HLB puede llegar a reducir hasta en un 50% el rendimiento de un árbol. Lo vuelvo a repetir, había mucha información del impacto del HLB en cítricos dulces, pero en cítricos ácidos, ya sea limón mexicano, limón persa, poca o nula información. Esta información, que ya se vio la gran capacidad de diseminación, nosotros en aquel tiempo estimábamos que teníamos una población para el estado de Colima de 5 millones de árboles de limón mexicano. Y vean el crecimiento de la epidemia. El primer año, 200,000 árboles enfermos. El siguiente año subió a 1 millón y medio. Y vean que al tercer año, los 5 millones de árboles estaban enfermos. Entonces, fue realmente una epidemia que, vuelvo a repetir, nos salvó la tolerancia que tiene hacia el vector. Pero uno se preguntaba, bueno, ¿qué pasa con el limón mexicano? ¿Por qué este incremento tan drástico en la diseminación del HLB? Y bueno, hay muchas situaciones que explican el por qué. El clima tropical seco, las estaciones del año aquí, pues no se siente cuando cambia uno otoño, verano. Aquí nada más hay el clima caluroso y una época fresca, ¿sí? Tenemos en promedio 26, 28 grados centígrados, temperaturas elevadas hasta 38, 39, temperaturas mínimas. Cuando hace 15 grados aquí empezamos a sacar nosotros la chamarra, los suéteres. Entonces, no hay temperaturas que puedan romper ciclos del insecto. Todo el año es favorable para que se desarrolle el vector. En el caso específico del limón mexicano, es muy susceptible tanto a diaforina como a la expresión de síntomas en el follaje. Entonces, los árboles, el follaje, tiene una alta concentración de la bacteria. Además de que el limón mexicano produce unos volátiles que son muy agradables para el insecto vector, para Diaphorina citri, aunado a la biología del insecto. Una hembra puede depositar quizá 400 huevecillos y nosotros casi podemos asegurar que tenemos alrededor de 12 a 15 generaciones por año. Aunado, aquí el cultivo es irrigación. Y el limón mexicano tiene un vigor inherente. Con las prácticas de cultivo, de nutrición, de irrigación y poda, cada 30-35 días está emitiendo brotes vegetativos y estos obviamente es el alimento favorito del vector. Entonces, esto hace que se perpetúe el sílido asiático y el potencial de diseminación. Entonces, todo esto influyó para que se diera esta gran epidemia del HLB. Entonces, realmente hubo un impacto bastante significativo en la producción. Nosotros antes de HLB se producían de 400 a casi 500,000 toneladas de fruta por año. Se tocó fondo, el HLB llegó en el 2010, pero al cuarto año se tocó fondo. Se produjeron únicamente 166,000 toneladas, es decir, más de 300,000 toneladas menos. Y esto definitivamente causó un impacto social, económico en la entidad. El limón representa alrededor del 18 o 20% del Producto Interno Bruto de la producción agrícola de Colima.
genera muchísimos empleos. Hay toda una agroindustria en función del limón mexicano. Entonces, una vez que llegó el HLB, nosotros empezamos a trabajar en un paquete tecnológico para convivir con el problema. Y vean cómo poco a poco se ha estado recuperando la producción, a tal grado que el año pasado ya se produjeron 100,000 toneladas más que el 2014. Y vamos avanzando poco a poco. Y realmente quiero decirles que nuestra predicción se quedó corta. Nosotros pensábamos que para el 2020 ya íbamos a tener los mismos niveles de productividad que antes de HLB. Les voy a comentar más adelante cómo pretendemos hacer esto. En el caso del valor de la producción, ¿sí? Cuando llegó HLB, el valor de la producción era de 1,189 millones. En el 2014 también se cayó y únicamente tuvo un valor de la producción de 751 millones de pesos. Y vean actualmente, el año pasado, 1,729 millones, ¿sí? Es decir, 1,000 millones más. ¿Y a qué se debe esto? Dentro de las cosas negativas, lo que trajo el HLB es que el valor de la fruta pagado al productor se incrementó notablemente. Ahora podemos decir inclusive que es más rentable producir limón mexicano que antes del HLB. Y esto lo demuestran estos precios. Por ejemplo, ahorita tiene muy buen precio la fruta de limón, alrededor de 12 pesos el kilo. Este es un promedio del valor que ha tenido la fruta durante este mes. Pero ha llegado ocasiones que se paga a casi 20 pesos el kilo. Y vean, este año se ha comportado en la mayoría de los meses con muy buen precio, salvo los meses de noviembre y diciembre que cayó. Pero estos precios pues hacen que el cultivo sea mucho más rentable. Y esta era la predicción que nosotros teníamos desde que llegó HLB. Como les decía, en 2004, arribo de diaforina, se producían 550,000 toneladas. En 2010 se detectó el HLB, ese año se produjeron 400,000 toneladas. 2014 fue cuando se tocó fondo, 160,000 toneladas. Nosotros en el 2016 ya se produjeron 252,000. Y esta es en donde fallamos. Pensamos que para este año se iban a producir 400,000 toneladas y únicamente se produjeron 260,000 toneladas en el 2020. En el año 2014 se perdieron 306,000 toneladas por causa del HLB, que significó 1,683 millones de pesos. Se perdieron 1,250,000 jornales anuales, es decir, 3,424 jornales diarios. Y esto, como les comenté, impactó significativamente el aspecto socioeconómico de la entidad. Yo recuerdo que cuando llegó HLB, pues era el comentario, aquí como en muchos otros estados, la ciudadanía lo conocía como dragón amarillo. Oye, que dragón amarillo que llegó de China. Y mucha gente comentaba, comerciantes, pero que yo no tengo limón, a mí no me preocupa, no me va a afectar. Pues sí le afectó porque había poco circulante en el 2014, inclusive hasta se relacionó con el incremento de la inseguridad, de robos, etcétera. Entonces, al final sí afectó la economía del estado. Entonces, esta es
la radiografía del HLB en limón mexicano. Algo importante, no hay síntomas en frutos. Y eso, vuelvo a repetir, porque fue lo que salvó de que el limón mexicano, si continuara como actividad comercial, no afecta la calidad del fruto. Si acaso ligeramente el tamaño, pero no es significativo. Hay un avance de síntomas muy gradual en el follaje y también una pérdida significativa a través del tiempo de rendimiento. Se reduce la vida productiva, es decir, antes había huertos de 20 años, ahora difícilmente. ¿Por qué? Porque poco a poco se va perdiendo la capacidad productiva de los árboles. Nosotros estimamos que las huertas van a durar quizás de 8, 10, 11 años y volver a establecer nuevas plantaciones. Y algo importante, que hasta el momento no ha habido muerte de árboles por HLB. Entonces ahora los productores lo están viendo como un reto y una oportunidad. Aquellos productores que le llamábamos o le llamaban cosechadores, esos definitivamente abandonaron la actividad. Hay motivación por los mejores precios, la factibilidad que con manejo agronómico se puede convivir con la enfermedad. Además que no hay muchas alternativas de otros cultivos agrícolas al limón. La caña, muchos productores se fueron a caña de azúcar, hubo un boom de caña de azúcar, pero se cayó el precio y algunos regresaron a limón. Una alternativa aquí bastante rentable es cultivo de la papaya. Se produce muy buena calidad para el mercado de exportación, pero es un cultivo demasiado caro. Quizá el costo de producción sea de 300,000 pesos por hectárea. Entonces, lo que sí, y eso estamos haciendo, estar mejorando la tecnología y ver o estudiar nuevos sistemas de producción. El manejo, pues realmente la estrategia de las iniciales fue la de Brasil, y que en su sistema les ha dado resultados, porque desde que llegó en 1994 a Brasil, ellos continúan en el 2004 continúan con esta estrategia, que es erradicación, uso de plantas sanas certificadas y control del vector. En Florida llegó en 2005 y definitivamente no les dio oportunidad de reaccionar. Está diseminado en todo el estado y ellos hacen control del vector, plantas sanas, pero hacen lo mismo que nosotros, manejo integrado del cultivo. Allá la mayor parte son naranjas. En el caso de Colima, nosotros no hacemos erradicación, no hacemos eliminación de árboles enfermos. Lo cambiamos por un manejo integrado del cultivo. Más adelante vamos a ver en qué consiste este manejo. Se controla al vector, se hace especial énfasis en el control del vector, porque el vector, como es de vuelo muy corto, hace constantemente reinoculaciones y el HLB inicia en una rama con síntomas, pero el vector se está encargando de reinocularlo en el mismo árbol en otro sector. Entonces así es como va avanzando el HLB en una planta. Y el uso de plantas sanas, certificadas, libres de HLB y otras enfermedades transmisibles. Se ha investigado mucho el HLB. Primero se empezó a estudiar el vector en el 2004 y a partir del 2010 el HLB y ya su interacción con el vector. Y en el INIFAP pues hay 4 campos experimentales en la zona de producción de limón mexicano. El campo experimental Tecomán
ha sido pionero, prácticamente el 80% de la tecnología que se ha generado ha sido aquí en este campo experimental, y gracias a los proyectos financiados por el mismo INIFAP, el CONACYT, en aquel tiempo la Fundación Produce Colima fue un pilar importante para estas investigaciones. Entonces, hay dos estrategias: huertos adultos, huertos que están establecidos. Es un manejo basado en elementos como son irrigación. Yo estimo que más del 80% de la superficie establecida aquí en Colima tiene ya riego presurizado, muchos hacen irrigación. Nutrición ha sido un aspecto sumamente importante, pero inclusive nutrición basado en herramientas de diagnóstico, análisis de suelo y análisis foliar, ¿sí? Y aplicaciones tanto al suelo como aplicaciones foliares. Ahora la cultura de aplicaciones foliares se ha incrementado. Antes raramente se utilizaban nutrientes al follaje. Ahora se aprovecha aplicaciones para controlar ya sea el vector de aforina o otras plagas o enfermedades, y se le adiciona elementos menores. Eso es bastante importante, porque hay que recordar que HLB afecta el sistema radicular, limita la absorción o reduce la capacidad de absorción de nutrientes, sobre todo microelementos. Por eso la expresión en el follaje es prácticamente una deficiencia de zinc, de magnesio, de fierro, de boro, etc. Las podas, sobre todo de mantenimiento, son muy importantes. Eliminación de ramas muertas, ramas que se entrecrucen, levantar lo que le llaman aquí la falda de la copa. El control de maleza, pues, es una parte importante. Nosotros aquí hemos dejado el uso de la rastra, ¿sí? Ahora el control de maleza lo hacemos con lo que llamamos desbaradora, ¿sí? Es decir, siempre mantiene una cubierta vegetal viva, y eso permite mucho que haya hospederos de enemigos naturales, sobre todo crisopas. Entonces, nosotros ya no recomendamos el uso de rastreo, que no haya movimiento de tierra, porque además de que uno poda raíces, es puerta de entrada para patógenos, etc. Control de plagas haciendo énfasis a diaforina, pero también no hay que descuidar plagas importantes como es araña roja, ácaros, minador y últimamente el trips. El trips ha sido consecuencia del mal uso de productos químicos, principalmente destinados para el control de diaforina. Muchas veces nos vamos por los productos esos de choque, de alto impacto, como son organofosforados, piretroides, y que son los más económicos, pero hacemos un daño enorme al control biológico. Entonces, al final, lo barato está saliendo caro. En los últimos años, el problema de trips se ha convertido en uno de los problemas más serios, tanto en Michoacán como recientemente aquí en Colima. Control de enfermedades, pues las comunes, sobre todo antracnosis, que permite producir fruta en invierno, uso de mejoradores de suelo y muchas otras prácticas que ayuden a tener árboles bien alimentados, vigorosos. Se utilizan enraizadores para estimular la producción y crecimiento de raíces. Entonces, en general, el manejo del HLB es en base a un manejo agronómico del cultivo, basado en estos componentes.
En nuevas plantaciones, un elemento adicional es las altas densidades. De 200 a 250 árboles por hectárea, que eran los más comunes, ahora se están estableciendo plantaciones desde 300 a 416 árboles por hectárea. Hay casos que casi llegan a los 500 árboles por hectárea. Para nosotros, un portainjerto que nos ha dado muy buenos resultados en nuestra región es macrofila, porque macrofila es un patrón bastante vigoroso y hace que el árbol de limón sea bastante precoz, y el potencial de producción es alto, pero generalmente aquí los limones empiezan a producir alrededor de los 2 años, pero con un buen manejo quizá lo podemos lograr al año y medio, ¿sí? 18 meses. Entonces, variedades, hay 3 variedades, pero 2 son las que están teniendo mucho más éxito. Al final vamos a hablar un poquito de ello. Las densidades de plantación, ya les mencioné, 6x4 es una densidad que está dando muy buenos resultados. El riego, al igual que en plantaciones adultas, la nutrición, podas, control de maleza, control de vector, enfermedades y otras prácticas. Entonces, definitivamente, estos paquetes tecnológicos es lo que ha permitido que el limón tenga niveles aceptables de producción y una muy buena rentabilidad. A la par, se han estudiado nuevos sistemas de producción. Inclusive, cuando llegó HLB, había pronósticos que hasta el 2017 iba a haber producción de limón mexicano, porque ya no iba a ser productivo, iba a ser incapaz de producir de manera comercial a cielo abierto. Y se empezaron estudios de producción de limón bajo estructuras de malla y con muy buenos resultados. Pues esto vimos que era factible convivir con la enfermedad a cielo abierto, lo llevamos a cielo abierto. Y hay un compañero que ha estudiado mucho este sistema de producción en macetas o en contenedores, y con resultados, la verdad, bastante satisfactorios. Y puede ser limón mexicano o limón persa. Aquí hay mucha facilidad de manejar el cultivo, ¿sí? Poder modificar fechas de cosecha. Ustedes saben que los castigos de agua son muy elementales en cítricos para cambiar o estimular floración. Y aquí es muy fácil hacerlo. Y vean, por ejemplo, aquí el compañero Concepción García, él estudió estas 2 variedades, la variedad Lice y la variedad Polimet. Y al 8º mes ya empezó a cosechar. La precocidad es muy buena comparado con el sistema tradicional, ¿sí? Y se pueden meter desde 1666 hasta 2666 plantas por hectárea. Es un sistema bastante intensivo y que permite recuperar los costos de producción, la inversión en poco tiempo. A los 22 meses ya es posible cosechar 11 toneladas por hectárea. El otro sistema que todavía lo estamos estudiando es producción en acolchado. Este sistema pues ya es viejo en otros cultivos, en hortalizas, en algunos frutales como papaya, pero nosotros lo hemos tratado de adaptar a producir limón mexicano.
Entonces, este sistema empezamos con un estudio donde evaluamos diferentes colores de acolchado plástico comparado con una malla de polipropileno y el sistema tradicional. Y utilizamos la variedad de esta Lice, que es una variedad sin espina, y vean, lo plantamos el 8 de junio de 2018, es decir, hace 3 años. Así que traemos datos fresquecitos ¿sí? Y el sistema que utilizamos fue 6x4. Aquí tenemos ya el arbolito establecido. Y vean qué pasó durante el primer año para nuestra sorpresa. Estos son árboles enfermos de HLB. La línea roja representa el sistema tradicional, el suelo desnudo. Y la línea verde, la línea azul y la línea negra es plástico de color negro, plástico de color aluminio, plástico de color verde. Y vean las incidencias, es decir, el porcentaje de árboles enfermos. Vean cómo alrededor de los 8 meses aquí teníamos menos del 20% de árboles enfermos, mientras que en el suelo desnudo un 75%. Y eso es lo que pasó con la captura, con la presencia de diaforina en trampas amarillas, ¿sí? La línea roja es el testigo. Y los tratamientos de acolchado siempre presentaron menor población de diaforina. Entonces, esto explica por qué tuvimos menos HLB en los sistemas de producción con acolchados. Esta es una imagen de este cítrico en acolchado aluminio, y este es de suelo desnudo. Además de que permite o ayuda al control de maleza, ¿sí? También se reduce el volumen de herbicida aplicado. Aquí aplicamos nada más en esta franjita hasta donde no llega la desbaradora. Y aquí tenemos que aplicar pues todo lo que es la zona de goteo a lo largo de la hilera. Entonces, ese es otro factor importante. Y la producción. Este es hasta este mes, hasta la semana pasada. El color blanco, este es el rendimiento acumulado, 22.1 toneladas por hectárea. El aluminio 21.2 y el verde 20.8. Y vean lo que nos ha producido el suelo desnudo. Menos de la mitad, 10.16. Y obviamente con estos rendimientos hay una recuperación muy rápida de la inversión, porque la gran diferencia es prácticamente el plástico, que tiene un costo alrededor de 10 a 11 mil pesos por hectárea, pero tiene muchos beneficios. Ya hay plantaciones comerciales con este sistema. Esto es en Tecomán, Colima. El productor no muy convencido, a la derecha dejó una zona sin acolchar, suelo desnudo, y vean la gran diferencia. Y ahorita está bien convencido. Esto es en Michoacán. En Michoacán también, bueno, esto fue el año pasado. Ahorita ya esa huerta de tener alrededor de unos 2 años, un poquito más. En Tabasco vino un productor especialmente para ver nuestro sistema y lo estableció en limón persa. En Veracruz, Martínez de la Torre, ya hay plantaciones de limón persa y bajo condiciones de temporal, y vean el estado de desarrollo de los árboles. Entonces realmente este sistema sí es una opción viable, importante para poder convivir con la enfermedad, además de que se incrementa la productividad, tiene otros beneficios, como recuperación de la inversión, precocidad y productividad. Al año de edad ya empezamos a cortar en parcelas con plásticos, al año de edad. Menor incidencia y severidad de HLB, repelencia a insectos, es decir,
por la condición reflejante del plástico, y pues la longitud de onda esa no la identifica el insecto, diaforina, y eso hace que no aterrice en los árboles. Se conserva la humedad, se controla la maleza, se incrementa la temperatura del suelo y eso hace que los árboles sean más vigorosos. Se tiene un volumen de copa productiva por hectárea o por árbol mayor que el sistema tradicional. Entonces, definitivamente este sistema ha sido bastante bueno. Ahorita con este estudio que tenemos ya a los 3 años, y se están viendo todavía los beneficios que se obtienen. A la par, otros trabajos con densidades, tratando de aumentar más el número de plantas por hectárea. Por ejemplo, aquí tenemos limón lice a 3.5 por 5 metros, ¿sí? 571 árboles por hectárea. Hasta ahorita, a los 2 años, 6 meses, estos son los resultados. El volumen de copa que tenemos en los diferentes tratamientos. Este es el tradicional, 7,000 metros cúbicos por hectárea. Vean, el 6x4 se duplica ese volumen de copa por hectárea. El rendimiento, 11 toneladas contra 6.7, pero vean donde se tienen 555 y 571 árboles por hectárea, de alrededor de 15 toneladas. Y esta es la utilidad bruta hasta el momento, después de 2 años, 6 meses. Hace falta bajar los costos de producción. Entonces, 150,000 pesos contra 67,000 pesos en el sistema tradicional. Entonces, definitivamente, obviamente, cuando se manejan densidades arriba de 500 árboles, hay que pensar en un sistema de poda bastante intensivo. Es decir, la producción tiene que ser en seto. Entonces hay que estar las podas anuales de mantenimiento. Pero yo le veo muchas expectativas. Y la tendencia es esta: altas densidades. Ustedes lo ven en otros cultivos tropicales, como el mango. ¿Cuándo íbamos a pensar que el mango lo iban a establecer a 3 metros? El mismo aguacate. Y en muchos países, esta es la tendencia en los huertos de cítricos. Ya para finalizar, les comento que el grupo de mejoramiento genético de ahí del campo experimental ha generado estas variedades. Hay otra que se llama Colimón, que es un limón mexicano sin semilla. No, es como el limón persa, que no tiene semilla, nada más que su potencial productivo es mucho más bajo que estos dos. Pero Colimets es el tradicional, presencia de semillas, y este es el lice, muy parecido. La gran diferencia es que no tiene semillas, y eso facilita muchas prácticas de manejo del árbol, como son las podas, la cosecha, ¿sí? Entonces, y luego el potencial de producción es muy similar, pero vemos como que todavía tolera un poco más el HLB, la variedad lice. Esta es la variedad lice bajo el sistema de producción de acolchado, y tiene esta característica de producción en racimo. Aquí es necesario estar apuntalando ramas, porque si no se desgajan, y pues es mejor hacer eso a que no estén produciendo. Pero el año pasado tuvimos una coincidencia con estos niveles de producción, con un precio elevadísimo de 15 pesos el kilo. Entonces, este sistema y esta variedad es muy buena para el trópico seco. Y pues en general esto es lo que les quería comentar. Creo que el escenario de HLB en nuestro país
va a ser muy similar a lo que estamos haciendo nosotros aquí en Colima. Vamos a tener que convivir con el problema, ¿sí? Porque los estados que me ha tocado visitar, hay HLB y definitivamente la erradicación, aun cuando sean especies de cítricos diferentes al limón mexicano, no se está dando. No se está dando, ¿por qué? Porque pues muchos productores en su idiosincrasia, en su mente no les cabe eso. Porque llegamos, tienes que eliminar tu árbol, mira, esta ramita tiene HLB y está llena de fruta. A él no le interesa eso, le corto la rama afectada y ya se acabó, pero no, esa no es la solución. Entonces, definitivamente tenemos que buscar estrategias de acuerdo a la zona. Quizá la erradicación funcione bien cuando los productores están muy bien organizados y que no esté tan atomizada la tenencia de la tierra. Nosotros aquí tenemos casi 19,000 hectáreas y hay 3,400 productores. Imagínense, a nivel nacional, nada más de limón hay más de 15,000 productores. Entonces, zonas compactas, con pocos productores, es factible poder llevar a cabo una estrategia de erradicación. Y bueno, no hay que olvidar el vector. El vector es, como ya lo señalé, su eficiencia en diseminar la enfermedad es tremenda. Y luego el número de generaciones por año. Aquí, regiones como por lo que es toda la zona tropical, desde las Huastecas hasta Yucatán y por el Pacífico, desde Chiapas hasta Sinaloa, son condiciones muy favorables para el desarrollo del vector. Entonces hay que estar trabajando pues, y con un manejo racional, un manejo sustentable. Hay que olvidarse un poco de esos productos muy buenos, dice uno, porque son de choque, de derribo, ¿sí? Hay que estar alternando moléculas para evitar problemas de resistencia que ya existen y hacer uso de otros elementos como son los aceites agrícolas, extractos vegetales, sales potásicas, inclusive jabones, y estarse combinando con moléculas de químicos, ¿por qué no? Cuando haya problemas elevados. Entonces, pues esta es la situación que nosotros tenemos de HLB. Afortunadamente ya vemos una lucecita, los productores están satisfechos, les está yendo bien con limón mexicano, productores que están manejando el cultivo. Y bueno, espero que los haya dejado pues informados sobre cómo estamos nosotros conviviendo con el problema. Muchas gracias por su tiempo, por su atención.